Ok, bueno, entonces retomando, como ya les estaba contando, el tema de hoy, que ya lo había anunciado el profesor John Ardila, es sobre la programación neurolingüística. Algunos que ya han tenido la oportunidad de estar conmigo, digamos, en temas como este, en otros cursos, en otros espacios de aprendizaje, se han podido dar cuenta que, pues, este tema de la programación neurolingüística es muy importante y fundamental para la vida. Este no se aplica solamente a un área o a una persona o a un ámbito. Realmente la programación neurolingüística aplica para todas las personas y qué bueno que podamos pues poner en práctica lo aprendido en esta noche. Para quienes no me conocen, que de pronto no han tenido la oportunidad de estar conmigo en alguna de las temáticas anteriores, mi nombre es Isbelia Liscano, soy psicóloga de profesión. Me he desempeñado en el campo docente ya por varios años en lo que tiene que ver con la formación para el trabajo y el desarrollo humano en espacios como este que ustedes ven de la Alianza Educativa Tenón y otras entidades con las que he tenido oportunidad de trabajar, en la formación de competencias para aquellas personas que quieren enriquecer su perfil profesional, su perfil personal. Y también pues me he desempeñado en el área clínica, en terapia comportamental ABA, que es aplicada a niños con autismo, pero también a otros tipos de trastornos del neurodesarrollo como son el TDAH y otros más que encontramos allí en este mismo ámbito clínico. Asimismo también pues en espacios escolares de orientación escolar, en instituciones. Digamos que todo esto es muy bueno cuando uno quiere tener conocimientos, porque si lo que hacemos es con personas, es decir, aquellos que trabajamos educando, enseñando, que trabajamos en coordinación de personal, en lo que tiene que ver con liderazgo, en lo que tiene que ver con incluso en el desarrollo de familias. Allí también encontramos la importancia de poder capacitarnos y prepararnos. Entonces, siempre estamos sumando a nuestro perfil conocimientos. Desde ese campo, pues también me he podido capacitar en el área de la primera infancia, en el área de la psicología, neuropsicología educativa, en el área de lo que tiene que ver con la educación inclusiva, en el área de la formación, en lo que tiene que ver con la educación, la enseñanza, la docencia, porque amo enseñar, es algo que me encanta hacer. Y pues también tengo formación en el área teológica, que es pues algo que tiene que ver, que ayuda a complementar el perfil de una persona que trabaja con otros seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, quiero darles la bienvenida, agradecerles por el espacio que tienen, que abren para aprender, para crecer espacios como estos. Entonces, vamos a ir avanzando un poco más aquí en nuestra diapositiva, en lo que vamos a desarrollar el tema de hoy, que se llama las creencias y las formas de ver la realidad. Y vamos a ir como comprendiendo un poco por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos. ¿De dónde vienen? Como es esas ideas que a veces tenemos y decimos, pues no sé, de pronto es que yo soy así, o de pronto es que no tengo explicación. Y bueno, ahí cuando empecemos a hablar de lo que son esas creencias, esas formas que tenemos cada persona de ver la realidad, vamos a entender un poco más y vamos a enriquecernos con este conocimiento. La programación neurolingüística, que yo quiero empezar pues por aquí, digamos, explicándoles un poco lo que es la programación neurolingüística, de qué se trata, porque algunos dirán, bueno, pero ¿qué es eso de la programación neurolingüística? ¿Eso cómo, de qué me está hablando? La primera vez que hablé de este tema, alguien ni siquiera podía pronunciar la palabra programación neurolingüística, como que había dificultades para incluso la pronunciación. Bueno, entonces aquí en pantalla tenemos esta diapositiva que nos da como una introducción
muy corta, porque realmente la programación neurolingüística es un campo amplio de estudio, de, de conocimiento, de autores que se han tomado el tiempo de investigar, de escribir acerca de técnicas de programación neurolingüística. Y pues quiero hacerle como una introducción. Entonces, la palabra como tal, neurolingüística, viene compuesta por 3 disciplinas. Una de ellas es la neurología, otra de ellas es la lingüística, o todo lo que tiene o está asociado con el tema de la lengua, del lenguaje, y la otra tiene que ver con lo comportamental o con lo que tiene que ver con las experiencias de vida, a lo que se le llama programación. ¿De dónde surge la idea de la programación neurolingüística o de dónde surge? ¿Cuál es la raíz? Bueno, es una estrategia de comunicación muy aplicada en el mundo entero en los últimos años, a raíz precisamente de todas esas herramientas que nos ofrece para mejorar nuestra calidad de vida. Es una estrategia de desarrollo personal y luego más adelante vamos a estar haciendo como una definición de lo que es desarrollo personal, porque incluso hacia ese tema también hemos como desarrollado ciertas creencias y a veces esas creencias están un poco equivocadas en lo que tiene que ver con lo que realmente es desarrollo personal. Y pues también de alguna forma es una estrategia psicoterapéutica que ayuda a aquellas personas que quieren mejorar su imagen personal, que quieren mejorar su perfil, que quieren desarrollar sus propias habilidades y cualidades personales, que de pronto no saben cómo hacerlo. Bueno, la programación neurolingüística comienza a darle como esas herramientas. Esta estrategia fue desarrollada por Richard Bandler y John Grinder en los Estados Unidos durante la década de los 70. Como les digo, es una herramienta que ha venido en construcción. Hay muchos otros autores que han venido sumando a lo que es la programación neurolingüística. Y lo que básicamente ellos nos dicen es que la programación neurolingüística o la PNL, como es conocida para muchos, es el uso de herramientas desde los procesos neurológicos, que los procesos neurológicos tienen que ver con esa capacidad que tiene el ser humano de pensar, de analizar, de razonar, de responder al entorno en el que está. La neurología en sí estudia los procesos del sistema nervioso, es decir, del cerebro, de cómo funciona, de qué área específicamente trabaja y se encarga de esta o de aquella función. Y esos procesos neurológicos, ese desarrollo de nuestro cerebro, pues adquiere del entorno, es decir, nuestro cerebro responde al entorno. Cuando aprendemos algo, lo hacemos porque nuestros sentidos lo captan del ambiente, lo llevan a nuestro cerebro a través de los sentidos, el cerebro lo procesa, lo analiza, lo sintetiza, lo transforma en una información que guardan y también permite dar una respuesta a ese estímulo que recibe. Entonces, esos procesos que hace desde la área neurológica están también relacionados con el comportamiento. Le doy un ejemplo. Usted está en la cocina allí, de pronto preparando algo en la estufa y al encender la llama, usted va a colocar algo en la estufa, pero la mano se va de más, se pasa y se quema la mano. ¿Cómo hace usted para saber que se quemó? Es decir, pues lógicamente le da dolor, pero es porque su cerebro es el primero que percibe que hay una amenaza y usted reacciona quitando la mano porque le dolió. Su cerebro primero fue quien sintió el dolor antes que su mano y respondió a ese estímulo que fue el fuego que le quemó, al dolor que también está generado a través de nuestros procesos cerebrales. Entonces, el cerebro capta, toma toda esa información que nuestros sentidos reciben, los procesa y luego responde. Y allí en ese mismo proceso entonces entra el lenguaje, porque el cerebro tiene una manera de, pues, comunicar
y la manera de comunicarlo lo hace a través del lenguaje, de cómo lo dice, de cómo lo hace, de qué palabras usa. Es decir, cuando usted se hace una idea y de pronto tiene hambre, vamos a colocar aquí un ejemplo cotidiano. Tiene hambre, su cerebro es el que primero siente como tal la necesidad de comer. Entonces usted imagina algo que le gusta, rico, algo que le gustaría comer. Inmediatamente eso viene a su mente, eso que a usted le gustaría comer, inmediatamente su mente lo transforma en una imagen y le da una palabra a eso. Y dice, ay, es que yo tengo hambre, me gustaría comerme. Usted piensa en eso que para usted es rico, que es agradable, que es delicioso. Y eso inmediatamente hay una imagen en su cerebro y hay en su boca ese lenguaje expresivo de eso que usted pensó. Entonces, hasta allí ya estamos viendo que está los procesos neurológicos de nuestro cerebro, pero también está el lenguaje y no solamente el lenguaje verbal. Como lo hablaba ayer la licenciada Oliva González, la comunicación tiene muchos espacios o muchos factores. Entonces tenemos un lenguaje verbal, que es cuando encontramos las palabras y las decimos de manera explícita, pero está también ese lenguaje no verbal, que es el que mostramos con gestos, con posturas, con maneras de reaccionar muchas veces sin tener que decir una sola palabra. Allí ya estamos incluyendo el lenguaje. Y por último tenemos entonces lo que es la programación, que es cómo esos patrones de comportamiento que adoptamos o que llevamos a cabo y que hemos aprendido a través de la experiencia de la vida, pues se van instalando en nuestro cerebro, en nuestra mente como programas. Este desarrollo de la programación neurolingüística está muy acompañado de lo que se conoce como la psicología cognitiva. La psicología cognitiva eh, representa o, digamos, metafóricamente muestra la mente como un computador. Un computador cuando está nuevo, quien lo va a usar debe primero instalarle los programas que necesita. Y necesita hacerle primero ese proceso de instalación y luego esos programas responden a la instalación que se le hizo. Entonces, lo que nos dicen estos dos autores es que la mente nuestra tiene la capacidad de instalar esos programas a lo largo de la vida y luego respondemos al ambiente de acuerdo a esos programas que tenemos instalados. También nos dicen que así como un equipo, un computador, como lo estoy explicando aquí, necesita constantemente renovar su sistema operativo, porque, por ejemplo, si habláramos del primer computador que se desarrolló, pues a estas alturas de la vida, del siglo y del tiempo, ya sabemos que ese computador está obsoleto y ha tenido que recibir actualizaciones sobre actualizaciones y aplicaciones sobre aplicaciones y cada vez son más y son más para hacerse más competitivos. Yo creo que incluso lo hemos visto en nuestros equipos celulares. Quien tiene un equipo celular que tiene más de 3, 4 años atrás de haberlo comprado, en algún momento empieza a sentir que el equipo celular comienza a quedarse sin memoria, comienza a quedarse sin espacio, comienza a presentar fallas, porque las aplicaciones que vienen para él cada vez para instalarse son nuevas y esas actualizaciones pues cada vez son diferentes y hace que ese equipo que ya tiene unos años más se va quedando obsoleto y entonces ahí es donde la tecnología nos presiona a decir, ay, es que necesito comprar otro teléfono, porque este que tengo se me traba, se me bloquea, no tiene espacio de almacenamiento, en fin. Asimismo, la mente humana empieza a quedarse obsoleta si no se actualiza, si no se capacita constantemente, si no empieza a renovar, digamos, esos procesos de aprendizaje desde lo mental, es decir, si yo sigo pensando como pensaba hace 3, 4 años atrás, pues yo ya estoy quedándome en lo viejo, en lo obsoleto, es decir, me estoy quedando en una idea que posiblemente necesite reestructurarla
porque el aprendizaje, el conocimiento y todo va avanzando y yo necesito que mi mente comience también a hacer ese proceso de avanzar, de actualizarse. No es un asunto de aceptar todo lo que me dicen, no es un asunto de que el mundo va cambiando y de alguna manera o forma necesitamos, pues, no es tanto ir a la par, sino conocer qué está pasando. Y a partir de allí, pues tomar nuestras propias decisiones y tomar decisiones informados, porque a veces decimos, no, a mí no me hable de eso, que yo de eso no quiero saber, pero es un tema que todo, que en algún momento tengo que hablar de él y es mejor cuando tengo que hablar con él y estoy informado a que tenga que hablar de él y no tenga ni idea de qué me están hablando. Entonces, la mente humana necesita estarse actualizando. En ese aspecto, entonces, perdón, lo que la programación neurolingüística nos está diciendo es que tenemos unos procesos mentales ahí establecidos, tenemos un lenguaje para comunicarlo y tenemos programas instalados que son los que en cierta forma nos llevan a responder al ambiente. Vamos a bajar un poquito aquí y yo quiero que usemos esta frase y pensemos un poco en ella. La frase dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Por un momento piensa en esa frase. No vemos las cosas como son, sino como somos. Es una frase pues acuñada por un pensador indio, es decir, de la India, un hombre que se dedicó a la reflexión, al pensamiento y puso esta frase en contexto como hoy para nosotros poder pensarla. Y lo que nos dice es que nosotros vemos las cosas de una manera, pero esa manera como la estamos viendo habla mucho de quiénes somos nosotros, porque realmente la manera como la vemos refleja lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, que en cierta parte es lo que es la programación neurolingüística, esa relación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, lo que llevamos a la acción. Muchas veces no hay coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Y allí es donde muchas veces tenemos dificultades porque estamos viendo la vida con un foco que no es el foco correcto, no es el foco indicado. Vamos a avanzar un poquito acá. Entonces, quise tomar estas dos definiciones de lo que son las creencias, porque este tema que estamos hablando hoy se llama las creencias y las formas de ver la realidad. Y yo creo que si en esta noche cada uno eh, pensara en una palabra, cada persona tendría algo diferente en mente o en definición de esa palabra. Bueno, aquí tenemos el aviso de que ya nos quedan unos minuticos, entonces lo que vamos a hacer es que nos quedan 10 minutos, nos avisa aquí el programa. El gestor educativo, el profe John, nos indicará entonces el momento para hacer la pausa y para poder retomar nuevamente. Mientras tanto, bueno, ¿qué son las creencias? Entonces, las creencias, según lo que nos dicen estos dos autores, es que una creencia es una afirmación personal que consideramos verdadera. Preste atención a esto porque es algo muy interesante. Es personal, es decir, no es una creencia que solamente está en todos, sino es una creencia que yo tengo, que es mía, que yo la considero verdadera. Dice que puede ser consciente o inconsciente. Entonces, en esta explicación vamos a encontrar que las creencias, por favor, anotemos esto y subrayemos esto, pueden ser personales,
no necesariamente es verdadera, es real, sino que para mí puede ser verdadera o real, pero no indica que para todo el mundo lo sea. Que puede ser consciente o inconsciente, es decir, que yo sé que tengo esa creencia y la sé que la tengo, como puedo tener algunas creencias que no soy consciente de que las tengo. Es decir, ignoro que yo creo en eso, que yo tengo ese tipo de creencias. Entonces, esas, eh, esa creencia o ese concepto, esa idea, porque esa creencia puede ser una idea, puede ser un concepto, puede ser un pensamiento que yo tengo, afecta mi percepción, afecta esa percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás, incluso del mundo en general. Entonces podemos tener una creencia personal que dice, no, es que todos los hombres son malos. Por ejemplo, una mujer dice, todos los hombres son malos. Esa es su creencia personal. ¿Significa que sea verdadera? No, no lo es. Puede ser una creencia consciente porque ella puede estar consciente de que todos los hombres son malos porque tuvo una mala experiencia. O ella inconscientemente dice eso sin darse cuenta que eso puede estar arraigado en una mala experiencia que ella haya tenido. Incluso puede pensar de los otros así. Entonces es como decir, no, es que todos todos los abogados, por decir algo, yo siempre uso este ejemplo y no, si aquí hay abogados conectados, realmente no es algo que es solo un ejemplo que quiero usar. Entonces no es que todos los abogados son ladrones. Le pregunto, ¿será que de verdad todos los abogados son ladrones? ¿O es una idea que yo me puedo estar haciendo por experiencias que tuve o porque alguien me contó y me dijo, yo escuché, a veces ni estoy seguro, ni porque me pasó a mí, sino porque le pasó a una amiga de la amiga, entonces yo creo que eso es. Y muchas veces esas creencias están arraigadas incluso hacia personas que no hemos tenido la oportunidad de conocer de manera personal, pero decimos, no, esa es una mala persona. Pero ¿por qué usted dice eso? No, es que a mí me dijeron que ella era una mala persona. Entonces, a veces esas ideas afectan nuestra percepción de la realidad, de las demás personas, incluso del mundo. Y vamos a retomar entonces hablando de lo que son las creencias. Entonces, decíamos que tienen características como que son personales muchas veces, como que las consideramos verdaderas, como que puede ser consciente, es decir, yo me doy cuenta de que eso creo, de que ese pensamiento lo tengo. Muchas gracias, mi niño. Que Puede tengas buena ser noche. que tampoco lo tenga de manera consciente, es decir, que no sepa que estoy actuando, comportándome de esa manera. Bien, discúlpenme aquellos que les cierro el micrófono, pero es que pues la idea ahorita es desarrollar el tema, luego vamos a dar espacio si hay preguntas, comentarios, en fin, pero la idea es poder pues desarrollar el tema aquí y pues no interrumpir a los demás. Por favor, les agradezco estar atentos allí a que el micrófono no se les active. Otra definición que encontramos sobre lo que es la programación, perdón, las creencias, nos dice que son manifestación lingüística de la experiencia, o dicho de otro modo, expresiones subjetivas. Los que han escuchado muchas veces hablar de la palabra subjetivo, subjetividad, esta palabra hace referencia a lo que el sujeto piensa, por eso se llama subjetividad. Está asociado a lo que el sujeto piensa, siente, vive, a su propia experiencia y es algo en el campo cuando hablamos de la subjetividad, es algo que no podemos decir que todas las personas piensan o sienten de la misma forma, sino que cada sujeto experimenta y responde de manera diferente a sus experiencias, a sus situaciones, a lo que vive. Entonces, las creencias muchas veces están en este campo subjetivo de lo que yo entiendo y pienso de eso, de esas experiencias. También nos dice que son generalizaciones. En muchas ocasiones, por ejemplo, encontramos
creencias que ya son no solamente mías, sino que son del vecino y de otros y de otras personas. Voy a dar un ejemplo aquí. Cuando nació mi primer hijo, eh, algunas personas que vinieron a la casa o que sabían que yo estaba ya en los días al nacimiento de mi primer hijo, me preguntaron, ¿usted ya le compró al niño las camisitas rojas de valletilla roja? Y yo, pues, nunca había oído algo como eso. No, es que esas camisillas hay que comprárselas al niño, porque esas camisillas de valletilla roja les protegen a ellos, les dan, son más calientitas, o sea, esa hace parte del kit del niño comprarle las camisitas de valletilla roja. Y no sé si eso aplica en todo el mundo, pero por lo menos en aquel pueblo donde yo viví, la mayoría de las mujeres pensaban que el kit materno del recién nacido tenía que incluir las camisillas de valletilla roja. Entonces, así muchas veces generalizamos cosas, ¿no? Que tenemos en lo que hemos aprendido, en lo que hemos visto, en lo que hemos vivido, y a veces lo generalizamos como algo cierto, real, que puede ser que no sea cierto ni sea real, pero lo generalizamos. Entonces, por esa razón también las creencias son generalizadas. Esas generalizaciones que hacemos sobre las causas, entonces, que ¿por qué pasó? No, es que pasó por esto y es que todo el que hace eso le ocurre esa situación, por ejemplo. Entonces, vamos generalizando las ideas. También nos dice que los límites en nuestros mapas mentales, y aquí quiero contarles algo, quiero decirles algo, por favor, quiero llamar su atención en este espacio. El mundo entero, incluso decir el mundo entero es una palabra muy grande. Cuando yo digo el mundo entero está en mi contra, por ejemplo, es una generalización. Porque ¿quién es el mundo entero? ¿Será que el mundo entero me conoce? No. Y además, el mundo entero es enorme al punto que mi mente es finita. Y como mi mente es finita, no logra entender muchas cosas de este mundo que es tan infinito. Cuando hablamos del conocimiento, por ejemplo, el conocimiento es como el océano, tan inmenso. De hecho, el océano está siendo estudiado y analizado, investigado por muchísimos años y aún el hombre no logra conocer todo el océano, porque es tan grande, es tan enorme, incluso aparecen en ocasiones especies nuevas que el ser humano no sabía que existían, porque este mundo es tan enorme y el mundo del conocimiento es tan enorme que la mente humana no puede captarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra mente para poder, por lo menos, organizar el conocimiento que puede recibir? Y es crear lo que en programación neurolingüística se llama un mapa de la realidad. Entonces, toda esa información que empezamos a recibir desde nuestra infancia, desde nuestra vida total, organizarla a través de mapas. De hecho, cuando el mundo empezó a surgir y empezó a desarrollarse para poder saber y conocer dónde estaba cada cosa, y que hubieran como distribuciones territoriales y saber dónde estaba este continente y dónde estaba aquello. No se hablaba de eso porque no se conocía de esa manera. Fue necesario crear del mundo, mapas del mundo, para poder ubicarnos en un globo terráqueo que era tan enorme. De esa manera, digamos que el conocimiento ha podido agruparse de forma que lo podamos entender. Entonces, la mente nuestra también crea esas mapas de la realidad. Y él crea esas mapas de la realidad a base de las creencias, de la formación, de la educación, de las enseñanzas que vienen durante toda su vida. Entonces, muchas veces nuestro mapa de la realidad está sesgado por ideas de crianza, por ideas de cultura, por ideas, digamos, de nivel académico o de pronto por situaciones que hemos vivido. En fin, ese mapa de la realidad se va creando a partir
de esas situaciones, de todo eso. Y nosotros creamos nuestro propio mapa de la realidad. Lo curioso es que ese mapa de la realidad no quiere decir que sea un mapa real y que todo lo que hay en ese mapa es realmente cierto, no, sino que ese mapa nos ayuda a organizar. Ahora, en este mismo concepto de que el conocimiento se agrupa en un mapa, nos dice que el mejor mapa es el que tiene muchos caminos para llegar a un lugar. Si hay un mapa que solo tiene un camino para llegar, ese mapa le hace falta investigación, ¿verdad? Porque para llegar a un punto, ya hoy en día existen muchos caminos y se cree, cuando hablamos de geografía, que el mejor mapa para llegar a un lugar es el que me da varias alternativas y no solamente una. Esto aplica también para el mapa mental. Si la vía que yo tengo para resolver una situación es la única y es la única manera, por decir algo, un mapa de la realidad que dice, es que yo tengo la razón, y la persona dice, y es que yo tengo la razón, y la persona siempre tiene la razón, quiere decir que su mapa está equivocado, porque no es posible que ella siempre tenga la razón. Es lo más lógico es que en muchas de esas ocasiones usted no tenga la razón y la tiene la otra persona. Entonces, ese mapa de la realidad que cada uno construye necesita ir ampliando, ampliar los límites para que de esa manera usted pueda comprender mejor su vida y la vida de otros, el mundo y todo lo que le rodea. Entonces, lo que nos dice acá el autor es que ese mapa, pues también, o esas creencias, marcan nuestras conductas, definen nuestras conductas, nuestras capacidades, y más adelante vamos a hablar un poco de esto, nuestra identidad. Si yo tengo una creencia acerca de mí y yo ya me apropié de esa creencia, al nivel que esa creencia está tan marcada en mí, pues eso es algo que hay que empezar a revisar un poco. ¿Cuáles son esas ideas y creencias que tengo sobre mí? Pero vamos a avanzar un poco más aquí, porque a medida que avanzamos vamos a descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo se forman esas creencias? ¿Cómo formamos las creencias que son la base de nuestra mapa de la realidad? Bueno, lo marca el ambiente. Cuando hablamos del ambiente, hablamos desde el contexto inmediato al nacer, desde la infancia, donde recibimos primeramente la educación de nuestros padres, que fueron quienes moldearon nuestra persona inicialmente. Lo que ellos nos enseñaron, eso es lo primero que vamos a tener dentro de nuestras creencias. A mí me gusta contar una historia que yo creo que mis estudiantes que ya han estado conmigo antes la han escuchado, pero creo que es la historia que aclara un poco mejor esto. Y es la historia de una mujer, de una joven, que en algún momento vio a su mamá que estaba preparando en la cocina un pescado y vio que la mamá le cortaba la cola al pescado para llevarlo a la sartén y para prepararlo. Y esta joven, pues le causó curiosidad y le dijo, mamá, ¿tú por qué cuando preparas el pescado le cortas la cola y lo echas al sartén? Y ella dice, bueno, es que mi mamá me enseñó a preparar el pescado así y yo aprendí así y en casa siempre lo hicimos así. Aquella chica inquieta dijo, no, yo tengo que preguntarle a mi abuela por qué mi mamá, por qué preparaba el pescado así. La chica se va y busca a la abuela y le dice, abuela, ¿por qué tú preparabas el pescado cortándole la cola? Mi mamá hace lo mismo. Y la abuelita le responde y le dice, hija, pues la verdad, yo no sé por qué su mamá lo hace. En casa lo hacíamos porque el sartén era muy pequeño y el pescado nunca entraba entero, entonces había que cortarlo. Allí comprendimos que la niña realmente, o que aquella joven, se inquietó por preguntar en una creencia que estaba basada en una situación circunstancial, pero no es que hubiera una base de tradición en la familia de por qué se hacía así. Y esto nos debe llevar a pensar en que muchas veces hacemos cosas que no, ni siquiera entendemos por qué las hacemos. Las llevamos a cabo porque mamá las hacía, porque la abuela las hacía, porque la tía lo hace, porque mis hermanos lo hacen, porque en casa todos lo hacen.
y nunca nos hemos preguntado, bueno, ¿y pero por qué lo hacen? ¿Cuál es la esencia de esa creencia? ¿Por qué la seguimos haciendo? ¿Por qué estamos llevando a cabo esto? ¿Por qué se hace de la misma manera? Porque eso nos va a ayudar a entender un poco, eh, pues, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué razón practicamos cosas que a veces ni sabemos por qué las practicamos? Y eso le da más sentido cuando decidimos practicar algo, si entendemos por qué lo estamos haciendo, tendrá mayor valor para mí cuando lo hago entendiendo por qué lo hago, que cuando lo hago porque alguien me dice que lo haga. Y aquí les doy como un tip a los educadores que están aquí conectados. Cuando hablamos en términos de educación, decimos que es mejor enseñar una educación que me enseñe a pensar que una educación que solo me enseña, porque cuando tengo una educación que me enseña a pensar, es decir, me dice, bueno, sí, te están enseñando esto, pero ¿es cierto lo que te están enseñando? ¿Para qué te sirve? ¿Qué beneficios trae esto para ti? Que aquella educación donde de pronto te dicen, es que tienes que hacer esto y obedientemente lo hacemos sin saber por qué lo estamos haciendo. Entonces, es importante educar para que aprendamos a pensar más que educar para enseñar a alguien a obedecer. Muchas historias de personas que aprendieron a obedecer simplemente han conducido a maltrato, abuso, porque la persona simplemente dice, no, es que a mí me dijeron que yo tenía que dejar, que tenía que ser así, que por ejemplo, a veces, pues yo en esto soy un poco, pues divergente, digámoslo así. Encontramos a veces que no, es que la mujer tiene que hacer esto porque así se hizo tradicionalmente y siempre lo hizo así. Bueno, pero ¿por qué debo hacerlo? ¿Solo por el hecho de ser mujer? ¿O hay algo más aquí que me beneficia, que me da como aprendizaje, que me suma? Entonces, a veces es importante pensar en esas cosas. Esas creencias que se forman en el ambiente también están, por ejemplo, en la educación, en los colegios, los maestros, lo que ellos enseñan. A veces la manera como se enseñó, se ha enseñado a los niños, tiene sus influencias sobre ellos, marca sus vidas, creencias, comportamientos. Bueno, pero también hablamos aquí de los acontecimientos del mundo. ¿Cómo formamos creencias a base de los grandes acontecimientos del mundo? Voy a dar aquí un ejemplo. Hace 4 años llegó el momento de la pandemia, ¿verdad? Estamos a 4 años, eso fue en el 2020. Muchas personas murieron a causa de la pandemia y tantas situaciones que se dieron allí a raíz de esto. Y la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero también nos dejó muchos mitos, nos dejó muchas creencias. Entonces, cualquier persona que se enferma de gripa, se enfermaba de gripa y pilas que eso es COVID. No, pilas que eso se murió fulano, no, y sutano. Y muchas cosas como esa que a veces quedaron en el ambiente de las creencias que fuimos adoptando sobre los procesos que surgieron en la pandemia. Eh, si vamos un poquito más allá, como para no solamente quedarme en el tema de la pandemia, que también es pues muy oportuno mencionarlo, porque son situaciones que han marcado la historia del mundo. Hablamos un poquito, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la conquista de los territorios. Nosotros los de este lado, acá, como decimos a veces coloquialmente, de este lado del charco, los que fuimos colonizados por los españoles, pues muchas veces encontramos que en nuestra cultura todavía tenemos marcas o tenemos indicios de la cultura española. Uno de ellos es nuestro idioma, que pues lo tenemos aquí y aunque ha ido variando, igual de allá recibimos el lenguaje español, pero incluso hay en Colombia lugares donde usted va y todavía encuentra regiones que se llaman lugares coloniales, porque conservan esas casonas, esas construcciones que eran alusivas a a las colonias españolas. Entonces, eso hace parte también como de la tradición que se trae, ¿sí? De esos acontecimientos, esos hechos históricos que han, digamos, marcado la historia del mundo
que alteraron de alguna manera para siempre la historia, porque a partir de allí se ha recibido cultura, se ha recibido, digamos, organización territorial, muchas cosas se dieron a partir de esa colonización, incluso la religión vino también de la mano de todo ese proceso de colonización. Las creencias y muchas cosas se han quedado a base de esa colonización. Entonces, es interesante porque allí también se han formado creencias en relación a lo que tiene que ver con periodo de conquista. Pero no solamente eso, por ejemplo, si miramos cómo se han dado los procesos, digamos, en Latinoamérica, cómo resolvemos las cosas, no, vámonos a paro, agarremos a piedra ya en la institución y no, tenemos que reclamar nuestros derechos, porque hemos sido como muy marcados por el tema de la violencia. Entonces, a veces la creencia es que hay que resolver de esa forma. Es decir, para un bravo hay otro más bravo y no me busque porque yo, si me busca, me encuentro. A veces es el lenguaje de muchas personas. Eso hace parte de cómo hemos sido influenciados por la cultura. Esa cultura que dice que si me hacen, yo tengo que responder igual, porque yo no me voy a quedar atrás y yo no me voy a dejar. Y eso se ve pues en las relaciones que muchas veces se quieren resolver así, de manera violenta, con golpes. Si venimos puntualmente a Colombia, encontramos que Colombia ha tenido una historia de más de 60 años de conflicto armado y muchas personas hemos vivido esos procesos de conflicto armado. Algunos los han superado, otros todavía se consideran víctimas de ese conflicto armado. Y esos hechos victimizantes muchas veces han quedado ahí. Y toda esa historia que usted ya conoce de Colombia, ¿verdad? Procesos que se han quedado en la impunidad, situaciones no resueltas. Pero el punto es cómo me veo yo frente a ese hecho. ¿Me veo como un sobreviviente o me veo como una víctima? ¿Me veo como alguien sin derechos, minusválido, o me veo como alguien que puedo superarme y salir adelante? Allí es donde realmente el desafío de entender que formar las creencias es no voy a quedarme ahí, sino cómo voy a salir de ahí. Tercer elemento en la formación de las creencias, el conocimiento. Entonces, la literatura, la cultura, el arte, el cine, esas expresiones de arte que pueden ayudarnos o que pueden influenciarnos en el pensamiento y en la forma de actuar. En la literatura, por ejemplo, preguntándonos qué tipo de literatura leemos. Sí leemos, porque ese es otro asunto, ¿no? Que no somos lectores ávidos. Somos gente que leemos si nos pidan y casi que nos obligan a leer, porque la tarea a veces en el pensamiento educativo es, la tarea dice, lea y responda estas 3 preguntas de eso que usted leyó. Entonces yo leo porque me pidieron que tenía que responder esas 3 preguntas. Pero si no me piden que lea y si yo puedo sacar las preguntas de otra cosa que no sea leer, pues muchas veces ese es el camino más rápido, porque incluso el conocimiento a veces nos marca también esa manera de pensar. ¿A quién estamos leyendo, por ejemplo? ¿Qué tipo de autores? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de material literario? La cultura. ¿Cómo nos sentimos, digamos, influenciados por esa cultura, hablando aquí como latinos que somos entre latinos? A veces muy folclóricos en la manera de hacer las cosas, muy jocosos y bueno, todo eso que ya conocemos. El arte, el cine, eso va creando ciertas creencias en nosotros y podemos empezar incluso a distorsionar nuestra identidad y nuestra imagen pensando que somos, no sé, a veces la influencia de los artistas hoy en día hacia la juventud son muy errados, porque le mostramos a los jóvenes unas ideas equivocadas de la fama, del dinero, del prestigio, de esa cara pública que muchas veces no es ni siquiera socialmente apropiada para los jóvenes. Tienen un mensaje equivocado de lo que es ser una figura pública. Pero bueno, eso es otro tema. Pues continuando acá, encontramos 2 elementos más que nos ayudan a formar las creencias. Las experiencias de resultados anteriores.
Entonces es como decir, no, a mí siempre me ha ido mal haciendo eso. ¿Para qué lo intento otra vez? Si ya me fue mal, ya no lo voy a intentar más porque de seguro voy a fracasar. Entonces, lo que se puede lograr o no lograr es cuestión de metas y digamos, esa experiencia vivida me puede generar una expectativa de voy a volverlo a intentar o una expectativa de mejor no lo intento. Puedo quedarme ahí en el estancamiento porque la experiencia me puede llevar a decir no vale la pena intentarlo nuevamente. La representación de experiencias futuras, que aquí es decir, bueno, hacia el futuro, ¿qué puedo lograr? Es decir, ¿cómo creo cómo voy cómo veo el futuro? Creencias hacia el futuro. Entonces alguien podría decir, no, el futuro no se planea, eso se deja porque al azar nos tiene que venir y eso dejémoslo así. Pero realmente el futuro debe tener de nuestra parte, en cierta forma, una planificación y debe ser motivante. Es decir, que cuando yo vea mi futuro, yo vea algo agradable y no todo lo contrario. Avanzando aquí porque ya el tiempo se nos está yendo. Existen dos tipos de creencias, las que son saludables, que son las que son creencias abiertas al cambio y las expectativas. Son esas que decimos, yo no sé hacer eso, pero yo puedo aprender. Alguien que le dice, alguien lo busca para una tarea, un oficio, y usted dice, bueno, yo no lo he hecho antes, pero yo voy a procurar mejorar, aprender, investigar, leer, buscar. Eso es una creencia saludable, porque eso me genera a mí recursos que tal vez no tengo en el momento, pero me genera la expectativa de lograrlo. Entonces, las creencias saludables apuntan a eso, apertura mental, de tal vez el cambio es brusco, es difícil, pero vamos a intentarlo. ¿Limitantes en qué sentido? Ejercen influencia negativa, porque de esa manera impiden o anulan capacidades, quitan fuerza para la realización de metas, llevan a la persona a pensar que no puede, que no es capaz, que no tiene lo que se necesita. Bueno, creo que el tiempo no me va a alcanzar para desarrollar el tema en general, pero quiero aquí de manera rápida poderles contar algo. El ser humano tiene como unos niveles de pensamiento, niveles de organización del pensamiento. Les voy a ir aquí a la pirámide para que la podamos observar. Esta pirámide dice que las situaciones que se dan en este primer entorno, en el nivel número 1 de la pirámide, son situaciones que se pueden de alguna manera resolver, se pueden gestionar, pero se pueden gestionar de manera momentánea o circunstancial o a corto plazo. Las decisiones que yo tomo acá, lo que aquí se conoce como en el nivel 1 de la pirámide, lo que tiene que ver con el entorno es el dónde, el cuándo, el con quién hago las cosas, el dónde, el cuándo, quiénes son las personas que me rodean. Si digo, es que el problema es en el trabajo, entonces, ¿dónde? En mi trabajo. ¿Con quién? Ah, bueno, con mis compañeros. ¿Cuándo? Ah, bueno, cuando llego en las mañanas temprano, que nos reunimos, en fin. El segundo nivel me habla de las conductas. Entonces me dice que el qué, cómo yo respondo a esa situación. El tercer nivel me habla de las capacidades que yo tengo para resolver esas situaciones que se me pueden presentar aquí en el entorno 1 y en relación a las conductas. Las capacidades, cómo y con qué yo voy a lograr eso que quiero. Luego está, cuarto, lo que tiene que ver con las creencias y los valores. Es decir, el por qué. Si yo decido ser honesto o decir la verdad, ¿por qué decido ser honesto y decir la verdad? Y el siguiente nivel nos habla de la identidad, habla del quién soy. Es decir, eh,
no lo que los demás dicen que yo soy, sino quién soy yo, realmente quién soy, cómo me percibo, cómo me veo. Y en el último o en el pico de la pirámide encontramos lo que tiene que ver con la espiritualidad. Esta pirámide propuesta por Robert Dills, que es uno de los grandes pensadores o mentores de la PNL o la programación neurolingüística, nos dice que tenemos estos niveles de pensamiento, que los cambios que hacemos en el primer nivel, en el segundo, en el tercer y en el cuarto nivel están relacionados con el nivel quinto y el nivel 6, es decir, la identidad y la espiritualidad. De aquí hacia abajo yo puedo tomar, digamos, tomar decisiones en los niveles inferiores a la identidad y la espiritualidad, pero esos niveles no van a tener una gran repercusión, sino los desarrollo en el nivel de la identidad y en el nivel de la espiritualidad, a lo que él le llama nivel de espiritualidad, haciendo referencia a la trascendencia, al sentido de la vida que una persona debe tener. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estoy en este mundo, por ejemplo? ¿Para quién? Es decir, lo que estoy haciendo, ¿para quién lo hago? Entonces, en este orden, lo que nos dice es que todos los cambios que se producen a nivel de la identidad de una persona son los cambios que realmente perduran en el tiempo y trascienden. Y los que se hacen en la espiritualidad son los que realmente van a dejar un legado de mí. Es decir, que cuando yo me muera, digan, en la lápida diga, aquí descansa fulano de tal, hombre, mujer que hizo esto, aquello, ayudó a su prójimo, hizo estas cosas. Y no la lápida que diga, aquí descansa fulano de tal y en la casa descansamos todos, que es lo que a veces pasa. Entonces es importante pensarnos en eso, en ese nivel de trascendencia del más allá. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta cambiar? Bueno, por lo que ya decía anteriormente, porque si no se desarrolla a nivel de la identidad, esos cambios que queremos hacer, no los vamos a lograr. Es decir, si una persona no se cree, no ha desarrollado una identidad donde ella se ve como una persona valiosa, importante, significativa, que puede aportar a otros, sino que se ve como alguien que no sabe ni a qué vino ni por qué está aquí, pues sencillamente no va a producir cambios en su vida. Aquella persona que incluso se percibe como un deportista, por decir algo, en su identidad, es alguien que todos los días está motivado para el deporte. No hay que decirle, mire, salga a hacer deporte, por favor, vaya a hacer deporte. No, porque él ha colocado a nivel de su identidad el hecho de tener buenos hábitos de salud. Y así aplica para todo. Y ya para ir terminando, algunas creencias que podemos tener sobre la fama, la popularidad y el dinero versus el desarrollo personal. Algunos creen, alguna creencia errada que tenemos es que desarrollo personal es tener fama, desarrollo personal es tener popularidad, que todos me conozcan, tener dinero, y resulta que no. El desarrollo personal es encontrarse a sí mismo, es rescatarse del lugar donde usted crea que está en la situación de su vida, es autodescubrirse, que es lo que hace precisamente la programación neurolingüística, ayudarnos a descubrirnos, autoconocernos y a eso darle un lenguaje nuevo, de empezamos a hablar de nosotros mismos como alguien que sí puede, que sí tiene capacidades, alguien que sí tiene valor, que tiene mucho que aportar. En la cultura china se habla del chi y el chi hace referencia a la fuerza de vida. La cultura japonesa habla del ikigai, que es el sentido. Pero en nuestra cultura o en nosotros aquí hablamos de que el desarrollo personal es hallar el sentido de la vida, el propósito.